Muy buenos días, el tema de hoy es inmoralidad. Vamos al libro de Santiago capítulo 1, 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Inmoralidad. ¿Pero qué es la inmoralidad? La inmoralidad es lo contrario a lo moral, a la ética, lo que se ha venido formando dentro de la palabra del Señor. Pero una persona que entra en la inmoralidad es porque el enemigo ya empezó a trabajar en sus emociones, sus deseos, sus pasiones. Y entra el enemigo y él es muy sutil. Él es muy sutil y utiliza las estrategias que la persona muchas veces menos piensa. Un amigo, un vecino, un compañero, incluso hay compañeros de estudio, los muchachos, los jóvenes hoy en día. Empiezan los amigos y como que quieren explorar, entonces buscan los mismos amigos o alguien que está ya metido en la parte inmoral, busca a quien lo acompañe a ver cosas incorrectas, a hacer cosas incorrectas y empiezan a explorar y a buscar y a mirar qué perciben, qué sienten y se quedan metidos ahí. Algunos llevan metidos mucho tiempo en la pornografía, la inmoralidad sexual, y es porque alimentan eso. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Concupiscencia, algo que se ha venido trabajando, pero esa concupiscencia es que la persona anhela, siente esa pasión, ese deseo de buscar algo en su parte sexual. Entonces empiezan algunos con mirar pornografía, otros con que otras personas los lleven a sitios incorrectos, empiezan a alimentar esa parte. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que se ha alimentado con la facilidad que se encuentran con las redes sociales. Antes las personas buscaban a través de revistas, hoy no. Hoy pueden perfectamente, como dicen algunos, un clic en el celular y ya pueden entrar a mirar páginas pornográficas. Por eso dice acá, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Va y lo ejecuta, va y busca con quién hacer lo que ha visto. Por eso dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte espiritual. La persona anda ya doblegada por el enemigo en las pasiones, los deseos, la inmoralidad, la inmundicia sexual, porque algunos el diablo es tan astuto que los lleva a explorar mucho más a fondo. Entonces ya la persona le exige mucho más, algo así como sucede con el vicio. La persona inicialmente la invitan: venga, no fumamos uno nomás. Empieza la persona primeramente con un cigarrillo, entonces empiezan a probar el cigarrillo, lo invitan a fumar, entonces ya le parece como que es un placer. Ya algunos lo dicen es para calmar la ansiedad, le encuentran una excusa perfecta, empiezan a fumar y entonces ya después ya como que no le agrada. Ya cuando estamos, ya después empiezan con el trago, entonces que cada vez que toman un trago, entonces con el cigarrillo. Y algunos tienen el pretexto que yo un cigarrillo me lo tomo con un tinto, cierto, algunos con una Coca-Cola, cierto, como que es un adictivo que lo tienen y yo siento placer con eso, pero ya después no. Entonces ya vienen algo más fuerte. Ya empiezan a buscar otras drogas que son mucho más pesadas, ¿cierto? Y empiezan a mirar y a explorar y ya el diablo los doblega y por eso ya se vuelven consumidores adictivos que ya no pueden vivir sin estar viviendo en esa situación y estar explorando esa parte. Pero ¿qué nos habla acá el Señor en cuanto a la inmoralidad? ¿Cómo estamos ustedes obrando la inmoralidad? Santiago lo habla. Es un proceso que puede llevar a caer en la inmoralidad sexual a la persona, pero es una advertencia que aquí nos hace Santiago, ya que la persona es atraída, es seducida por su propio deseo. Entonces cuando ese deseo se vuelve fértil, da a luz el pecado, pero también cuando llega el pecado, sé que se ha cometido, da a luz la muerte. Por lo tanto, cuando vengan esos malos pensamientos, esos deseos, si usted no trabaja su mente, no la renueva usted ya en la vida cristiana, si de pronto el enemigo lo tenía atado en la inmoralidad y si lo atacó en la inmoralidad sexual, usted debe empezar a trabajar su mente. Si su mente no es renovada con la palabra de Dios, el enemigo doblega su mente. Por eso la palabra de Dios dice que si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. Y el enemigo trabaja en la mente. Por eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, que el apóstol Pablo habla sobre los dardos de fuego, un pensamiento. Y él manda el pensamiento, y ese pensamiento comienza a ejercer su dominio sobre la persona, donde el diablo lo tenía atado. Entonces empieza a atarlo en ese pensamiento, un deseo, lujuria, laxivia, inmoralidad sexual, de pronto aberración sexual. Bueno, lo que lo tenía atado el enemigo empieza a trabajar en esa área y hasta que consume, lo lleva a la muerte, que dice acá, que lo dice el apóstol
Santiago, y cómo la persona se deja llevar. Pero si usted y yo no trabajamos los pensamientos a la luz de las Escrituras, es muy fácil el enemigo poder doblegar a la persona y poder doblegar el pensamiento y la voluntad, ya que de aquí lo que nos dice es que por lo tanto cuando los malos pensamientos vengan a su vida, a su mente y su corazón, es importante rechazarlos. Por eso es tan importante que es como cuando usted se va a acostar y usted venga, apagó el celular. Algunos no lo apagan, lo dejan prendido. De pronto me llega un mensaje a medianoche, de pronto alguna llamadita, algún mensaje que alguien me necesite. Mentira, eso es el diablo ahí, porque cuando usted y yo nos desconectamos, ¿por qué no es el televisor prendido todo el tiempo? Algunos dicen, pero es que yo sin esa luz no puedo dormir. O sea, el enemigo tiene doblegado la mente y como que lo lleva a la incertidumbre y a la duda. Pero aquí el Señor nos habla sobre la inmoralidad. Pero ¿por qué el enemigo ataca tanto a tantos jóvenes en la inmoralidad? Porque viven más metidos en las redes sociales que en cualquier otra cosa. Y cuando está la persona metida en las redes sociales, es muy fácil que el enemigo se cole. Porque usted mira, por ejemplo, en el transporte público, muchos jóvenes, estudiantes, conectados a las redes sociales todo el tiempo. Y por ahí se cola el enemigo muy fácilmente. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en el Gálatas capítulo 6, 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que es el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si usted y yo alimentamos la carne, ¿qué podremos obtener? El pecado, la inmoralidad. ¿Por qué? Porque la carne está expuesta, pero la carne jala, la carne anhela, desea cada vez más y mucho más. Si usted en algún momento le alimentó con la inmoralidad, le va a exigir cada vez más y más en esa parte, lo va a doblegar. Volví y le tomo el ejemplo del vicioso. ¿Cómo llegó al vicio? ¿En qué momento llegó al vicio? Cuando abrió una puerta. ¿Cuándo abrió una puerta? Un amigo que me invitó a fumar. Pero me invitó a fumar, pero solamente era la prueba. Pero se quedó con la prueba. ¿Y la prueba dónde lo llevó? A ser una persona adictiva, una persona que está adicta al vicio, otros adictos a la parte sexual. Entonces aquí la inmoralidad tiene que ver con los pensamientos, pero si no renomamos los pensamientos, ¿cómo podrá haber un cambio de transformación en la persona? No lo podrá ver porque el enemigo lo doblega, lo subyuga y lo trabaja. Entonces ya esa persona, cuando ve a alguien, solamente lo mira a esa persona por la parte sexual, el área sexual. Entonces se pone y se deja llevar por sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Pero mire lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire que acá habla algo muy importante. Pablo lo habla mucho en el libro de Romanos. Él habla de los miembros del cuerpo, que él dice que su espíritu anhela las cosas espirituales, pero su cuerpo, sus miembros tiran a hacer otras cosas. ¿Y cómo lo explica acá el Señor Jesús? Con los miembros del cuerpo. ¿Qué es lo que a usted el enemigo lo ata más? Sus ojos. ¿Cómo alimenta sus ojos? ¿Qué ven sus ojos? Personas que duran hasta altas horas de la noche mirando redes sociales. ¿Y qué miran en las redes sociales? Algunos dirán, no, yo miro una serie. No, yo miro de pronto alguna información que me llega a mis redes sociales personales. Pero ahí el enemigo se puede filtrar porque hoy en día no necesitamos inscribirnos a una página de esas para poderlas ver. Ya el enemigo es astuto y manda mensajes prácticamente a su consciente cuando usted está mirando. Entonces automáticamente lo lleva a ver lo incorrecto, pero también la persona se deja llevar y se deja doblegar en las emociones. Pero acá el Señor nos quiere decir a usted y a mí cuáles son los miembros que a usted y yo le permitimos que el enemigo los use para su antojo, y qué estamos haciendo usted y yo para poder no liberar de esos miembros que no siempre el enemigo los trabaje. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí que podamos conocer y entender qué es lo que quiere hablar el Señor a través de la palabra, pero también cómo la trabajamos usted y yo. Por eso el Señor Pablo lo dijo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuáles de estos lo dominan a usted? Lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es? Dice que llevarlo a morir. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría, usted analice y piense qué es lo que todavía lo jala, lo impulsa, lo lleva a la inmoralidad. Por eso este devocional es la inmoralidad. ¿Qué es lo que lo tiene atado? Que usted de pronto ya llegó a los caminos del Señor, pero todavía lucha con esa parte y tiene que entrar y renunciar en esa parte. Y le oro y le clamo y le pido al Señor que le dé la convicción, la firmeza, la certeza para que usted sea una persona libre en la luz de la palabra y la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.